Hola a todos, mi nombre es Irlevis Mejía y soy estudiante de la Facultad de Ingeniería del programa de Ingeniería Civil. Hoy, mis compañeros y yo venimos a hablarles un poco sobre la ecuación de Bernoulli. Es esta que se considera como una propiedad de declaración sobre el principio de la conservación de la energía para el flujo de los fluidos. El comportamiento de esta ecuación, o que buscamos con el efecto Bernoulli, es el descenso de la presión de un líquido o del líquido en las regiones donde la velocidad del flujo es mayor. Un ejemplo claro que vemos a menudo con esta ecuación es la reducción de la presión cuando la velocidad aumenta. A continuación, mis compañeros van a explicar un poco sobre este tema. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Valentina Tovar, estudiante de la Facultad de Ingeniería, Programa Ambiental y Sanitaria. Reforzando un poco la información de mi compañera anteriormente, también podemos decir que la ecuación de Bernoulli es esencialmente una manera matemática de expresar el principio de forma mucho más general, tomando en cuenta cambios en la energía potencial debido a la gravedad. La ecuación de Bernoulli relaciona la presión, velocidad y la altura de dos puntos cualquiera en un fluido con fluido laminar constante de la densidad. Usualmente escribimos la ecuación de Bernoulli de la siguiente manera, como podemos observar aquí. En la ecuación podemos encontrar las siguientes variables, P1, B1 y H1, que estas se refieren a la presión, a la velocidad y a la altura del fluido en el punto 1, respectivamente. Mientras en las variables P2, B2 y H2 se refiere a la presión, la velocidad y a la altura del punto 2, como se muestra en este diagrama, que podemos ver una elección particular de los dos puntos y en el fluido. Pero la ecuación de Bernoulli en realidad es válida para cualquiera de los dos fluidos. Cuando usas la ecuación de Bernoulli, ¿cómo debes escoger estos puntos? Te preguntarás, ¿cierto? Pues tienes que seleccionar uno de los dos puntos en donde quieres terminar una variable desconocida. De otro modo, ¿cómo podrás resolver la ecuación para esta variable? Pues típicamente escogerás el segundo punto en una posición donde se te ha dado alguna información o donde el fluido está abierto a la atmósfera, ya que la presión absoluta ahí es la presión atmosférica, que es esta que estamos mostrando. También podemos observar cómo la H se refiere a la altura del fluido por encima de un nivel arbitrario, que puedes escoger de cualquier forma en que te resulte conveniente. Típicamente es más fácil escoger el más bajo de los dos puntos, o como la altura donde H es igual a 0, la P se refiere a la presión de este punto. Puedes escoger o usar la presión manométrica o la presión absoluta, pero cualquier presión que decidas usar, debes utilizarla en el otro lado de la ecuación. No puedes sustituir la presión manométrica en el punto 1 y la presión absoluta en el punto 2. De este mismo modo, si sustituyes la presión manométrica en el punto 1, resuelves para la presión del punto 2. En el valor que obtenga la presión manométrica en el punto 2, no la presión absoluta. Tenemos que recalcar eso. Los términos 1 sobre 2, PB elevado a la 2 y PGH en la ecuación de Bernoulli se parecen a la de la energía cinética 1 sobre 2 MB a la 2 y la energía potencial MGH, solo con los términos de la masa intercambiado por la densidad. Así que no debe sorprendernos que la ecuación de Bernoulli sea el resultado de aplicarle la ecuación de la energía a un fluido que se mueve. Buenas, mi nombre es Nelson Durán y le vengo a explicar sobre la ecuación de Bernoulli aplicada en un sifón para derivar el caudal y la altura máxima del sifón. Empezamos. Sea la superficie del depósito superior la elevación de referencia. Esto tiene 3 puntos, ya. Sea el punto A el punto de inicio del sifón sumergido dentro del depósito superior y a una profundidad D debajo de la superficie del depósito superior. Sea el punto B el punto intermedio alto en el tubo del sifón en altura más H sub B por encima de la superficie del depósito superior. Sea el punto C el punto de drenaje del sifón en altura menos H sub C debajo de la superficie del depósito superior. Entonces, así quedaría
la ecuación de Bernoulli, como lo verán en pantalla. Bien, mi nombre es Michelle Pérez y continuando con la información suministrada por mis compañeros, yo les voy a hablar sobre el tubo de Venturi. Pero antes de hablarles sobre esto, necesito decirles qué es el efecto Venturi. El efecto Venturi consiste en un fenómeno en el que un fluido de movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión, cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. En ciertas condiciones, cuando el aumento de velocidad es muy grande, se llegan a producir grandes diferencias de presión y entonces en este punto del conducto se introduce el extremo del otro conducto. Se produce una aspiración del fluido de este conducto que se mezclará con el que circula en el primer conducto. Un poco enredado, ¿no? Ahora sí, hablemos del tubo de Venturi. El tubo de Venturi, como ya les mencioné antes, es un conducto con un estrechamiento corto que une dos tramos de forma cónica, disponiendo de dos medidores de presión, uno en la sección ancha y en otro en la sección angosta. Se obtendrá la disminución exacta de dicha presión y se podrá calcular tanto el caudal y la velocidad del fluido. Su fórmula es P1 menos P2 es igual a P sobre 2 factor de B2 elevado al cuadrado menos B1 elevado al cuadrado, donde P1 es la presión en el punto 1 antes del estrechamiento, P2 es la presión del punto 2 después del estrechamiento y P es la densidad del fluido que se desplaza por este conducto que ya les mencioné antes. B2 es la velocidad del fluido en el punto 2 y B1 evidentemente es la velocidad del fluido en el punto 1. Con el empleo de este dispositivo es posible, por lo tanto, acelerar la velocidad de circulación de un fluido. Un ejemplo de su aplicación es el funcionamiento básico de un carburador, que puede dosificar correctamente la mezcla entre aire y combustible destinada evidentemente a la combustión. Ahora uno se pregunta, ¿esto para qué sirve? ¿Con qué se come esto? ¿Para qué nos sirve a nosotros el efecto Venturi o tubo de Venturi? Con este dispositivo es posible acelerar la velocidad de circulación de un fluido. Un ejemplo de la aplicación es el funcionamiento básico de un carburador. ¿Qué hace esto? Esto dosifica el aire y el combustible que serán utilizados en el proceso de la combustión. Bastante obvio, ¿no? En estos casos, el aire pasa a través del tubo de Venturi, cuya sección estrecha se comunica con la cuba de combustible. El aumento de la velocidad y la caída de la presión que se produce en el estrechamiento hacen que el carburador aspire combustible y lo mezcle con el aire. Gracias a que el dispositivo permite la medición exacta del caudal y de las presiones, es posible definir las cantidades de aires y de combustibles. Y así, al realizarse una mezcla óptima o idónea, hacen que el motor funcione de la mejor manera, que el motor vaya 1A. Bueno, la ley de Torricelli. Esta ley nos habla de que es la encargada de estudiar el comportamiento de un fluido que se mueve a través de una línea de corriente. Este fluido debe ser un fluido ideal. El fluido ideal son los que no tienen ni viscosidad, ni rozamiento, ni pérdida por rozamiento. Para esta ley de Torricelli, debemos tener muy buenas bases en lo que es el teorema de Bernoulli, ya que lo vamos a estar utilizando. El teorema nos habla de que, para entenderlo mejor, debemos suponer un tanque grande, sin la tapa, abierto a la atmósfera, lleno de un fluido, en este caso agua. Vamos a suponer que agua. A ese tanque se le hace un orificio en el lateral, un hueco, y por ahí lógicamente va a salir el fluido, el agua. Entonces nos dicen que calculemos la velocidad con la que sale ese fluido por ese orificio, teniendo en cuenta que el tanque está abierto a la atmósfera y esas suposiciones. Bueno, esto no es un tanque, esto es un vaso, pero es lo mismo en este caso y en todos los casos, ya que el vaso está abierto a la atmósfera
Si lo lleno de agua y le abro un orificio a un lateral, pues es lo mismo que con un tanque grande abriéndole un hueco o un orificio a un lateral. Es lo mismo porque está abierto a la atmósfera y son las mismas condiciones. Bueno, hay que hacer, en este caso, queremos saber la velocidad con la que sale el fluido. Para este caso, utilizamos la ecuación de Bernoulli para hallar esa velocidad. La ecuación de Bernoulli se la voy a estar poniendo, no sé, por aquí, y nos damos cuenta que tenemos que tener dos puntos de referencia. En este caso, por conveniencia, uno coloca un punto de referencia el cual la energía potencial, la altura, sea 0. Entonces nosotros colocamos ya sea el punto de referencia en el orificio o el punto de referencia al inicio del tanque donde está abierto a la atmósfera. Bueno, para este ejemplo vamos a colocarlo a energía potencial, la altura sea 0. Entonces nosotros colocamos ya sea el punto de referencia en el orificio o el punto de referencia al inicio del tanque donde está abierto a la atmósfera. Bueno, para este ejemplo vamos a colocarlo que el punto de referencia está en el orificio, no en el orificio. Bueno, entonces lo que procedemos a hacer es un Bernoulli con ese punto de referencia allí en el orificio, y nos damos cuenta de que la presión en el punto 1 es atmosférica. Eso significa que esa presión se hace 0, y la presión con la que sale, porque el orificio también está abierto a la atmósfera, de una u otra forma está abierto a la atmósfera, entonces ese orificio también tiene una presión que se hace 0, sí. Otra cosa es que la velocidad con la que el fluido sale por el agujero número 2, o sea, por el punto número 2, que es donde hicimos el agujero, esa velocidad está dada por el diámetro del agujero, y la velocidad donde está la otra parte, en el punto 1, esa velocidad está dada por el diámetro. Y entonces, como vemos que el diámetro está más grande, o sea, tiene más diámetro el punto 1, entonces decimos que esa velocidad en el punto 1, como es más grande, la velocidad va a ser mucho más pequeña, lo cual podemos tenderla a 0, hacerla 0. Entonces ya tenemos que tiende a 0 las dos presiones atmosféricas. Ya tenemos que una de las velocidades se hace 0. Entonces solamente me queda la siguiente ecuación, que es la ecuación que representa la ley de Torricelli, que es velocidad igual a 2 veces a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Y básicamente esa es la ley de Torricelli explicada con un ejercicio muy práctico y que nos va a servir para todos los ejercicios que vienen a continuación sobre la ley de Torricelli. Gracias.